Tenemos ya ese cierre en el viejo continente que vamos a analizar a continuación. Finalmente, las principales plazas han cerrado en positivo. Seguimos viendo en negativo al Nasdaq 100 y al S&P 500. Al otro lado del charco, el Dow Jones de Industriales parece que por el momento se mantiene en el lado de las alzas. El IBEX 35 cierra de nuevo por encima de los 8.100 puntos, 8.166, 0,84% de avance, y el resto de índices pues se han comportado ahí, medio punto porcentual de subida para el MIPTEL italiano, el DAX 0,62%, pero luego tenemos, por ejemplo, un Eurostoxx 50 que apenas se ha notado un avance del 0,02%. Nosotros vamos a aprovechar para analizar las principales claves de la sesión bursátil de hoy con Manuel Pinto, analista de XTB. Manuel, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Bueno, ¿cómo has visto la sesión europea hoy? Bueno, pues poco a poco, la verdad que poca volatilidad, veníamos de prácticamente una celebración continua, ¿no?, durante los últimos días, sobre todo a raíz de conocer los datos de inflación en Estados Unidos, y durante el día de hoy, pues sin embargo, hemos visto diferentes comentarios de miembros de la FED que, bueno, pues en ese mensaje que también tienen que ofrecer, ¿no?, porque no todo es un dato de inflación que hemos conocido del 7 y pico %, que se haya acabado la inflación, ni mucho menos, hay que combatirla, hay que seguir estando en ello, y por tanto hay que seguir tomando medidas contra la inflación, subiendo los tipos de interés, ¿no? Así que por tanto, pues esos mensajes han desalineado un poco una mañana que ya iniciaba con algo de optimismo el mercado, tras conocerse nuevos datos en China, principalmente sobre las reglas o medidas menos estrictas de movilidad contra el COVID-19 y las ayudas, ¿no?, al sector inmobiliario del país, y por tanto propiciaban pues ese optimismo, ¿no?, en los mercados, aupando además sectores clave en nuestra economía como el sector energético o el sector bancario, que han tenido desde luego hoy una buena sesión. Importante tener esto en cuenta. Mientras tanto, entre los protagonistas empresariales, uno que se ha colado ahí de última hora ha sido Amazon, al anunciar que planea 10.000 despidos, o al menos así lo confirman o lo apuntan algunos informes que rescataba un medio estadounidense. No sería o no supondría un gran porcentaje de plantilla, teniendo en cuenta que hablamos de 10.000 empleados en el marco de que Amazon emplea a más de 1,5 millones de personas, pero aunque viéndolo en el cómputo global de la cifra de empleados que tiene Amazon, sí que es cierto que al final son 10.000 despidos, no son pocos, son 10.000 personas que se irían pues directas al paro, y esto es importante recalcarlo, por más de, como insistimos, por más que al final suponga un pequeño porcentaje en toda una gigante del e-commerce. Es la tercera empresa tecnológica que anuncia despidos de este calibre. Veníamos de Twitter, veníamos de Meta. ¿Cómo estáis desde XTB observando todo este entorno que se está moviendo en aguas movedizas? No sé si calificarlo de esta forma en el sector tecnológico. Bueno, desde luego, aguas movedizas por un lado. También hay que tener en cuenta, y hablábamos la semana pasada también sobre estos despidos, como bien decías, de Meta, de dónde veníamos, ¿no? Veníamos de un año 2020 en el que el crecimiento del sector tecnológico ha sido exponencial, en el que no solo los resultados, los beneficios, las plantillas han incrementado de manera gradual en los últimos años, y eso ha provocado ahora pues que haya un parón, una estabilización y por tanto, pues desgraciadamente, una reducción de empleo, ¿no? Lo decías anteriormente, lo vimos en Twitter, vimos en Meta 11.000 despidos también comunicado la semana pasada, y ahora en Amazon, igual que estábamos viendo también rumores en costes en nivel general en Walt Disney, ¿no? Al final está siendo una tónica que nos estamos encontrando, que es que muchas compañías pues quieren seguir mejorando en esos beneficios y no están generando ahora mismo pues mayores ventas o mayores ingresos, y por tanto lo que están intentando es reducir costes, en este caso con una de las mayores partidas, que son los costes fijos, a través de los empleados y de los bonus que puedan recibir, ¿no? ¿Cómo vemos el sector? Pues desde luego que es un sector con un gran crecimiento en los últimos años, que ahora mismo pues mucho más estabilizado, en el que parece que los sectores más value, más cíclicos, pues han tenido un mejor comportamiento de los últimos meses y de los resultados empresariales que hemos conocido, por ejemplo, del sector bancario, ¿no?, en los que vimos, por ejemplo, Bank of America, grandes resultados, ¿no?, o Visa, grandes resultados, ¿no?, y hemos visto pues cómo estas compañías han ido poco a poco, trimestre tras trimestre, presentando resultados positivos y que han desplazado en ese sentido un poco a lo que es
el sector más growth, el sector tecnológico, que venía haciéndolo muy bien. Conocimos, por ejemplo, también en temas turísticos, compañías como Norwegian o como IAG, que hemos visto aquí en España con mejores resultados, y por tanto pues nos hacen también desplazar una parte del portfolio, no solo ya en growth, sino también en este tipo de sectores. Aún así, pues al son del mercado, como vimos el otro día, con subidas importantísimas en el Nasdaq de más del 7% en la sesión del jueves, aupado por ese programa de subida de tipos menos agresivo de lo esperado, por también una caída de la rentabilidad de los bonos, y por tanto pues esa celebración que vimos tanto jueves como viernes, que hoy sí que hemos visto pues algo más pausada, como decíamos antes, por decisiones o por comentarios de otros miembros de la FED ante la inflación y cómo combatir y cómo seguir en ese camino, ¿no? Pues nosotros nos quedamos con estas claves. Manuel Pinto, desde XTV, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, que tengáis buena tarde. Y nosotros nos despedimos ya.